doble orgullo. Primero por hoy ser alumno tuyo, Ah, cierto. donde retomamos el contacto, y otra por la amistad de hace, no vamos a decir el tiempo porque nos va a marcar la Muchos edad, años. entonces hace mucho tiempo. Bueno, Mario, un amigo, y Sandro, dejo en tus manos la presentación. Dale. Bueno, gracias, Víctor. Pavada de alumno tenés, Mario. ¿Viste? Sí, ningún privilegio te perdés vos, ¿eh? Muy Sí, bien, muy bien. Sandro, esta agrupación no es platense, ¿no? No, No es no, somos, exclusivamente de La Plata. no, tenemos de todos lados. Bueno, ¿Por nada. qué digo, Sandro? Porque si no, no hubiesen hecho una charla cuando juega el pincha. Claro, claro. Bueno, bueno, nada, bienvenido a todos los compañeros Gracias. de Argentina Nace, de todas las provincias a donde tenemos armado la agrupación. Hoy volvemos a retomar, tuvimos el año pasado en todo el ciclo de la pandemia, el aislamiento que tuvimos, hicimos charlas con Nicolás Trota, el cual Mario es asesor de Nico. Estuvimos con Carlos Tomadas, estuvimos con Miguel Núñez, hablando un poquito de sus andanzas con el flaco querido que todos recordamos y queremos. Y bueno, y hoy nos toca un compañero, Mario Porto, que yo tuve la posibilidad de conocerlo hace muy poquito en una audiencia que tuvimos por mi trabajo con Nicolás Trota. Tuve el agrado de conocerlo, eh, muy buena persona, me gusta su pensamiento, así que bueno, gracias Mario por aceptar, sé que también te No, emocionó Sandro. ahí, Víctor. Bueno, darle la bienvenida, hoy iniciamos con Mario, la semana que viene lo tenemos a Miguel Núñez, después va a pasar Matías Tombolini hablándonos de su libro nuevo que acaba de sacar hace días. Así que nada, nos vamos a enriquecer de nuevo y vamos a seguir militando para que la oposición no tenga nada que decir, para que sepan que el peronismo desde la calle o de donde sea, hacemos primera, segunda, tercera, cuarta y metemos quinta a fondo. Así que no le tenemos miedo a la oposición, y militaremos de donde sea. Lo nuestro es la calle, pero bueno, no lo podemos hacer. Bueno, ahora yo quiero, antes de que darle la palabra a Víctor, te quería comentar, Mario, esta agrupación la preside el hijo de Mario Das Neves, ex gobernador de Chubut, Pablo, que seguramente va a estar. Y bueno, y quiero darle la palabra, sé que es muy tímido y va a hablar dos palabras, pero a quien fue el fundador junto conmigo de Argentina Nace, es el compañero Claudio Bordenave. Así que Claudio, te dejo dos palabras y ya arranca Víctor. Sí, bueno, Mario, un honor tenerte en esta agrupación. Un cuadro político de tu trayectoria es a veces es muy lindo escucharte, así que no te robo más tiempo y bueno, empezamos. Un abrazo enorme. Víctor. Bueno, eh, doblemente orgulloso. Mario, nos acompaña Mario Porto, compañero de una trayectoria inmensa, de una gestión en el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires sobresaliente en todo momento, un militante de la hostia y bueno, ¿qué más decir que eso? Y vamos puntualmente a las preguntas que nos abocan y que habíamos planteado hacerle a Mario. Vamos a tratar este tema tan urticante como es eh, esta, esta manera de llevar adelante la educación en estos momentos de pandemia.
saber dónde estamos, interiorizarnos en dónde estamos parados y bueno, ver cómo tenemos que militar esta posición, que todos estamos convencidos, pero que nos hace falta un poco más de argumento y de profundidad. Bueno, Mario, planteada la pregunta. Gracias. Bueno, en primer lugar, a los compañeros de la agrupación, muchísimas gracias por invitarme, a las compañeras también, ¿no? Que veo que también hay en el grupo. La verdad que siempre es muy interesante tener la posibilidad de dialogar con militantes, porque está la posibilidad de hacer un aporte, pero también uno se va con nuevas preguntas, siempre con nuevas cuestiones, y es un ida y vuelta que a los que tenemos alguna responsabilidad en la función pública nos fortalece. Así que bueno, en primer lugar les agradezco muchísimo a Víctor que me convocó, a Sandro, y bueno, también a Gustavo, con el que estuve intercambiando pareceres para la organización, y Claudio, hoy que me has recibido, también te agradezco mucho. Una consulta, Víctor, para hacerla bien las cosas. ¿Es una pregunta disparadora y yo hablo, o es pregunta y respuesta, y entonces las hago más cortas las respuestas? ¿Qué prefieren ustedes? Pregunta disparadora, Mario. No va a haber más, digamos. No. Por supuesto, sí. Espero que haya cuando yo termine, digamos. Seguramente, exacto. Así que yo voy a tratar de no hablar más de 20 minutos, media hora, y así podemos dialogar. Me parece que está la posibilidad de dialogar. Sí, porque si hacemos pregunta y respuesta se va a hacer largo. Bueno, dale. Y mejor si lo tenemos, lo cerramos bien y disfrutamos de su alocución. Excelente. Yo ahora entonces hago algunos planteos y dejo abierto para el debate posterior. Bueno, la pregunta con la que abre Víctor esta charla, y que también estaba en la invitación, es la relación de la educación con esta situación de pandemia y la tensión que se genera entre lo que se llama presencialidad y no presencialidad, y que ha llevado a un debate muy amplio, vinculado incluso a las autonomías provinciales. Llegamos hasta esa discusión. Yo quisiera hacer algún planteo previo, para después también quiero reflexionar un poquito más allá de la coyuntura, ¿no? Pero digo, en primer lugar, estamos frente a una crisis sanitaria, no estamos frente a una crisis educativa. Más allá de dos cuestiones que yo no ignoro, que desde hace algunos años o décadas la educación vive una crisis que nos lleva en forma permanente a nosotros, a la región latinoamericana en la que vivimos y al mundo, incluso a replantearse los rumbos de la educación. Por supuesto, hay en la educación indicadores que a nosotros no nos satisfacen. Creemos que los chicos y las chicas tendrían que estar más tiempo en la escuela, tendríamos que disminuir el abandono, tendríamos que disminuir los fracasos o las repitencias, y por supuesto tendríamos, porque aspiramos a eso, a mejorar los resultados y la calidad de los jóvenes egresados y las jóvenes. Digo, y por el otro lado, por supuesto que la pandemia lo que genera es una serie de medidas
que tocan a la educación. Pero vuelvo a decir, estamos frente a una crisis sanitaria cuyas herramientas para combatir la pandemia es, entre otras, pero durante un momento fue la herramienta principal y hoy sigue siendo una herramienta preventiva, es la cuarentena. En algunos momentos más dura, en otros momentos más flexible. En un primer momento era la única manera que podíamos frenar los contagios masivos para poder adecuar al sistema sanitario a una situación inédita e impensada. Y después, para esperar primero la invención, la creación de una vacuna y ahora la llegada de la vacuna. Digo, la cuarentena fue una herramienta, entonces, por lo tanto, que utilizaron todos en el mundo. Y yo creo que fue una herramienta acertada. Por supuesto, la cuarentena implica un cierre de muchísimas actividades, y entre ellas estuvo el cierre de las escuelas, del sistema educativo. Por lo tanto, es una consecuencia indirecta. Los que nos dedicamos a la educación tomamos medidas vinculadas a las decisiones que toma el área de salud. No son medidas educativas. Lo que nosotros tomamos son medidas para poder garantizar la continuidad pedagógica y, en el caso de la mayoría de las escuelas, alimentarias, incluso en el caso de la cuarentena más cerrada. Voy a empezar por el final, digamos, por lo que tendría que ser la conclusión, pero lo voy a decir para decirlo fuerte. Digo. Todos queremos la presencialidad escolar. Todos consideramos que la educación en su opción presencial es mucho mejor y es mucho más positiva y tiene mejores resultados y es más igualitaria que la no presencial. Por lo tanto, nos preparamos siempre para la presencialidad. Lo que ocurre es que a veces fenómenos extraescolares llevan a que esa presencialidad no se pueda sostener. Por ejemplo, en este caso, la pandemia. La discusión de los últimos días, por eso digo que estoy empezando por el final, digo, la discusión de los últimos días no era una discusión sobre si debía haber presencialidad o no debía haber presencialidad. No, entonces no caigamos en esa trampa a la que muchas veces los medios masivos de comunicación nos empujan. Parecería que hubiese un bando que defiende la educación y quiere que haya presencialidad y hay otro bando que no le interesa la educación y no defiende la presencialidad. Es realmente una postura totalmente falsa e injusta. Y me parece que también del otro lado pensar que los que quieren presencialidad no defienden la vida también sería una postura exagerada. Digamos. Entonces, a mí para empezar la charla me gustaba dejar muy claro mi postura. Yo creo que es mejor la educación presencial que la no presencial. Creo que es más igualitaria la educación presencial que la no presencial. Creo que va a tener mejores resultados la educación presencial que la no presencial. Pero hay momentos que por hechos exteriores a la educación se tienen que tomar medidas de no presencialidad. Después, si quieren, debatimos si esas medidas son correctas o no son, o son correctas. El gobierno, ¿qué es lo que hace? Para ordenar una situación de una coyuntura muy difícil, muy cambiante, cambia minuto a minuto,
Yo hago un paréntesis. Por recién me presentaban y Sandro decía que yo soy asesor del ministro. Yo acabo la semana pasada de asumir la Secretaría General del Consejo Federal de Educación. Por lo tanto, soy quien coordina el Consejo de Ministros Provinciales. Todo el día he recibido hoy cambios de situaciones en las distintas localidades de las provincias. Lo que significa que estamos... Entonces, vuelvo. Hay una situación muy cambiante, con un virus que se mueve no de forma ordenada, frente al cual es muy complejo planificar al detalle, y donde a veces, en esa situación que es la cuarta de gravedad, tenemos situación de epidemia baja, tenemos la segunda fase que es de epidemia media, la tercera que es de situación alta, y la cuarta de alerta. Y cuando hay alerta epidemiológica en una localidad o en una provincia, entre muchas medidas que se toman el cierre de escuelas. Nosotros lo que proponíamos de educación, lo que le planteamos a los ministros provinciales y lo que nos lleva al debate con la capital federal es que lo único que estamos planteando es que en el momento en que por alguna circunstancia se tenga que cerrar un distrito o una provincia o una localidad, una región o un paraje, en ese momento tenemos un protocolo que votamos entre todos para decir qué hay que hacer en ese momento, cómo hay que avisar, con cuánto tiempo, para que las familias estén con claridad y cómo continuamos la relación pedagógica no presencialmente. Cuando digo no presencialmente, es a veces virtual y a veces por otros mecanismos no presenciales en las zonas en donde hay más dificultades de tener, o con los sectores que más dificultades de tener una relación virtual. Entonces, vuelvo a cerrar para ser claro. Queremos la presencialidad, a veces no se puede sostener la presencialidad porque la epidemia está en una situación muy grave. En esas situaciones sabemos las medidas que hay que tomar. Creo que esa es nuestra postura y que queremos consensuar en el Consejo Federal. Todas las provincias, menos Cava y Mendoza, votaron a favor de esta resolución que lleva el protocolo. Y sabemos que desde que empezó la pandemia tenemos que trabajar sobre prueba y error, tenemos que trabajar sobre un virus muy imprevisible, con situaciones cambiantes en variables distintas, de acuerdo al número de contagios, al número de muertos, a la situación hospitalaria, al número de camas, al número de personal sanitario para atender esas camas, el número de camas de terapia intensiva, ¿no? Y esos números hay que estudiarlos bien y hay que mirar con mucha claridad y trabajar juntos, nación y cada provincia, para ver dónde cerramos, dónde reabrimos y tener claro una planificación de qué hay que hacer cuando uno cierra y qué hay que hacer cuando uno reabre. Bueno, esto es la coyuntura. Y hay que ponerle, Víctor me decía en el arranque, la pregunta, bueno, para tener elementos, porque por supuesto que los militantes tienen que tener elementos para militar y para dar respuesta a las comunidades. Me parece que hay que usar el sentido común, no el enojo, sí la sencillez de los argumentos, ¿no? Muchachos, nosotros queremos clases presenciales. Lo que pasa es que nadie en este momento, ni el más acérrimo defensor de la presencialidad, ni la ciudad de Buenos Aires, que ha tenido una postura tan dura que incluso lo llevó a la Corte, ninguno, ni ellos pueden decir que no
está la posibilidad de que llegue en un momento la necesidad de cierre. Y por lo tanto, una gestión responsable lo que tiene es que saber qué hacer cuando llega esa situación. Ahora voy a un par de cosas generales y después abrimos al debate. Pero digo, la pandemia es un hecho impensado. La verdad que uno, cuando está en la gestión, fundamentalmente, hay cosas que sabe que van a ocurrir, ¿no? Yo lo digo medio en chiste, yo estuve 8 años en el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires y bueno, yo sabía que en invierno llegaba el frío. Por lo tanto, tenía que tener para el frío las estufas preparadas. Y no era imprevisto, eso no era un imprevisto, ¿no? Era una necesidad de planificación. Tengo que arreglar las estufas en verano para que funcionen en invierno. Yo sé que el primer trimestre el cierre y hay que dar los boletines. Bueno, tienen que estar preparados los boletines. Digo, cosas que son de calendario, que han ocurrido siempre, que van a volver a ocurrir. A nadie lo puede traer por sorpresa que haga frío en invierno. A uno le puede traer por sorpresa una inundación. Lo puede traer por sorpresa una catástrofe natural. Para ahí no estamos preparados. Son la agenda que nos impone la realidad a veces, ¿no? Uno tiene una agenda de rutina y una agenda de imprevistos. La verdad que no fue un imprevisto el coronavirus, fue más que un imprevisto, un hecho impensado, ¿no? Algo que no habíamos pensado nunca antes, ¿no? Uno piensa un terremoto, piensa en una inundación, ¿no? Piensa en una sequía. Pero no pensamos que iba a venir una epidemia transformada en pandemia, que nos mostró la globalidad del mundo, que esa globalidad aceleró los contagios y que tuvimos que tomar medidas extraordinarias. Esas medidas extraordinarias primero fueron totalizadoras, pero después de la larga cuarentena hubo que decidir medidas que pudiesen resolver las tensiones entre el cuidado de la salud, el cuidado de la economía y de la cuestión social y la continuidad escolar. Y sabemos que esas tres cuestiones a veces se interrelacionan de forma negativa, porque a veces para acelerar la política sanitaria hay que frenar la economía. Cuando la economía se frena mucho, pone una tensión tal en lo económico y también en lo social que es imposible de seguir sosteniendo, entonces hay que abrir un poco la economía para que vuelva el trabajo y eso pone en situación dificultosa la política sanitaria. Y si hacemos eso, tenemos que cerrar las escuelas, porque si cerramos las escuelas está todo abierto y entonces los contagios aumentan. No porque la escuela contagie, sino porque al virus hay que atacarlo de algún lado mientras vamos vacunando y estamos viendo aparte que la vacuna no soluciona el problema de un día para otro. Entonces, desde la política lo que digo es que quien piense de manera absoluta, tajante, cerrada, estructurada, poco flexible, va a cometer errores. Sabiendo que si acentuamos lo sanitario, se debilita lo económico, si acentuamos la apertura económica, tenemos que cerrar las escuelas, si abrimos las escuelas tenemos que cerrar contornos alrededor de la escuela que perjudican a la economía. Bueno, estamos en una situación muy compleja y de ensayo-error. Entonces, a mí me gustaba decir de los políticos, y primero todo que el año pasado no hubo interrupción de clases, hubo interrupción de presencialidad. Pero clases hubo.
y relación educativa hubo. Hubo daños, y claro que hubo daños. Ahora, ¿alguien puede pensar que en medio de una pandemia que está conmoviendo al mundo y que en la Argentina ha llegado a 70.000 muertos, no iba a haber daño en otras actividades? Y estamos frente a esa dificultad en donde la gestión de gobierno tiene que tomar la decisión de ver a quién le hace más daño, a quién le hace menos daño, cuál es el daño que va a perjudicar menos a la mayoría. Y lo que hablamos, y lo que estamos en educación, sabemos que la no presencialidad es dificultosa, porque la virtualidad generó una visión muy clara de la injusticia, porque aparte la educación se enfrentó primero, no quiero entrar en tecnicismos educativos porque sé que hay muchos compañeros que no se dedican a esto y los va a aburrir, pero tuvimos que planificar el año de nuevo, se nos desarmó esa planificación, se desarmaron los objetivos, lo que llamamos los diseños curriculares se desordenaron, se nos desordenó el tiempo. La escuela es como el trabajo, una ordenadora del tiempo. Tuvimos, por la vía virtual, que introducir la escuela en los hogares, y ahí se vio también la desigualdad de los hogares. No todos tenían las herramientas necesarias para la relación virtual, porque algunos no tenían conexión a internet, otros la tenían muy débil, otros tenían la conexión a internet, pero tenían instrumentos ya muy antiguos para el Zoom, o para el Meet, o para todos los aparatos, las aplicaciones que usamos. La mayoría de los docentes no estaban habituados a usar esas aplicaciones. En muchos casos, en los hogares había una computadora o un teléfono o 2 teléfonos, pero a veces no bastaban para 4 hijos haciendo virtualidad, y tal vez hasta los padres trabajando en esa virtualidad. Y aparte implicó un compromiso mayor de apoyo escolar por parte de familias que son muy diferentes, en las que no hay, en todos los lugares no están los mismos elementos para ayudar a los alumnos de acuerdo al nivel de escolaridad. Por lo tanto, esto implicaba un gran desafío. Tuvimos que cerrar el 2020 tomando otros caminos también que no fueran los virtuales, como los cuadernillos, usar la radio, usar la televisión, ir casa por casa, buscar a aquellos alumnos que nunca se habían conectado, aquellos que se conectaron y abandonaron, aquellos que aun cuando se conectaban y no abandonaban, veíamos que no adquirían buenos aprendizajes. Y el mayor de nuestros objetivos era que ninguno de los pibes y las chicas quedaran en el camino. Y sabíamos que iban a quedar en el camino, y teníamos que pensar estrategias para recuperar. Por lo tanto, nosotros, esto nos llevó 4 tiempos, hoy estamos transitando el segundo de esos tiempos. Yo lo pensaba del año pasado, había que cerrar bien un 2020 muy dificultoso, muy de prueba y error, muy de sorpresa. Saber que el 2021 iba a ser más parecido al 2020 que el 2019. Había sectores que con demasiada ansiedad o con demasiada ingenuidad o con demasiada soberbia creían que en marzo del 2021 todo iba a ser normal y se había terminado todo y la escuela iba a ser igual a sí misma. Aparte, la escuela nunca más va a ser igual a como era antes. Porque lo que nos pasó muy fuerte, para creer que vamos a reconstruir todo igual. Y aparte, es una gran oportunidad para no reconstruir todo igual. Y por lo tanto tenemos un 2021 que es de transición,
y esto hay que decirle a los compañeros, sepan que es de transición, sepan que vamos a tener idas y venidas, avances y retrocesos. Y que se nos va a desordenar de nuevo el objetivo, el currículum, los temas, los contenidos, la planificación. Pero mientras hacemos esta transición, tenemos que ir pensando ya cómo vamos a volver a la presencialidad. Y saber que no va a ser de un día para otro, que vamos a volver de a poco, en etapas, de acuerdo a la región que vivamos, al tipo de ciudad que vivamos, al tipo de escuela que vayamos, ¿no? Digo, un jardín de infantes en una localidad del interior de una provincia es probable que vuelva con más rapidez, que regrese con más rapidez a la presencialidad total, que una escuela secundaria de un aglomerado urbano, pongámosle de Buenos Aires, en escuelas en donde van 2.500 chicos o 3.000 durante los 3 turnos. Y a los que llegan en transporte público o en trenes y con un grupo de docentes muy numeroso que también va de una escuela a otra. Entonces digo, va a ser, como la situación es heterogénea, va a ser una vuelta heterogénea, va a ser una vuelta en etapas, va a ser una vuelta en ciclos, de acuerdo a las características y a las situaciones en las que vivamos. Por eso, mientras hacemos esta transición, tenemos que ir pensando cómo va a ser la presencialidad. Para eso tenemos protocolos que discutimos en todas las provincias y nos ponemos de acuerdo. ¿Qué hacemos cuando está la escuela no presencial y qué hacemos cuando es presencial? Que a veces va a ser presencial de manera alternativa, 2 días sí, 2 días no, una semana sí, una semana no, de acuerdo a las posibilidades. ¿No? Si yo tengo un jardín de infantes en una ciudad pequeña, del interior de una provincia, donde solo funciona en turno tarde, porque no hay el número de alumnos suficiente como para ocupar los 2 turnos, bueno, es más fácil dividir en 4 grupos que vayan poquitos, 2 horas cada uno durante el día, hacemos 4 turnos, eso es más sencillo. Vuelvo a decir, si la escuela tiene 15 primeros años de 50 pibes cada uno, es más difícil dividir en los grupos. Y ahí vamos a tener que tener otras estrategias, por lo tanto va a haber estrategias mixtas hasta que la normalidad sea total. O mejor dicho, hasta que la pandemia sea erradicada de manera total o de manera segura y nosotros podamos ir construyendo otra normalidad. ¿Que va a haber formas mixtas? Seguramente que va a haber formas mixtas. ¿Que la virtualidad va a servir para alternativas de extensión escolar o de apoyo escolar en algunos lugares? Por supuesto. Y tenemos que estar muy atentos a ver quién quedó en el camino, ¿no? Para ir a buscarlo, para ir a reinsertarlo, para darle caminos fáciles de reencuentro con la escuela. Y además de eso, que sería el tercer tiempo, ¿no? La transición esta que estamos viendo desde el segundo, tercer tiempo sería la vuelta o el regreso total. Tenemos como cuarta instancia, pero también desde hoy, porque esto va paralelo, salir del pensamiento pandémico y proponer qué educación queremos para los argentinos. Y saber también que la pandemia nos puso frente a problemas que hay que solucionar, pero también algunos mitos que hay que destruir o que fueron destruidos. Yo voy a decir 1 o 2. Se destruyó el mito de que los docentes se niegan a la innovación. Porque inmediatamente de la crisis pandémica, todos los docentes, los que tenían más habilidades tecnológicas y los que eran realmente, lo digo con mucho respeto esta palabra, pero para hacerla fuerte y la pongo entre comillas, los que eran analfabetos tecnológicos se alfabetizaron en cuestión de horas. Usaron las herramientas que sabían usar, hicieron grupos de WhatsApp, se comunicaron entre ellos,
armaron aulas virtuales, aprendieron a usar el Zoom, se equivocaron una vez y otra vez y a la tercera lo hicieron. Entonces, es mentira que los docentes se niegan a la innovación. No se pusieron la crisis al hombro, como se la ponen cada vez que hay una crisis. Aún frente a las injusticias de una sociedad que a veces lo juzga con demasiada dureza. Yo ya lo decía en la crisis del 2001, que ahí sí me tocó ser ministro, ¿no? Que decía, realmente, en el momento de la crisis del 2001, que era una crisis socioeconómica, en ese momento en donde se cayeron todas las instituciones sagradas del republicanismo burgués, digamos. Se cayó el Parlamento, se cayó un presidente, ¿no? La Iglesia buscaba diálogos infructuosamente que fracasaban. Las industrias cerraban. Frente a esa catástrofe, la escuela siguió dando clases. Ahora, cuando terminó la crisis, se fomentó desde los medios de comunicación el juicio a la escuela, a la que llegaron incluso a denominarla como comedero, cuando fue, en medio de la crisis, la única institución confiable para dar alimento a los que lo necesitaban. Entonces digo, aquí nuevamente, ¿no? Los docentes demostraron que frente a lo impensado se comprometen e innovan, ¿no? Y no ponen resistencia, sino la búsqueda de cómo conectarse con lo más preciado que tiene para un docente, que es sus alumnos. Pero tenemos que decir qué queremos para el futuro, qué queremos para los argentinos del futuro, cómo los queremos educar a las argentinas y a los argentinos del futuro. Por eso quiero cerrar con esto, así pasamos a la charla y a las preguntas, que creo va a ser más rico, pero digo, pues yo voy a hablar de un montón de cosas que capaz que me interesan a mí, no a ustedes, entonces yo quiero estar acá para conversar con ustedes, pero digo, en primer lugar, nunca se dejó de dar clase, se dio clase en otros formatos. El que diga que no es igual otro formato, yo digo una vieja expresión muy antigua, ¿no? Chocolate por la noticia, ya sabemos que no es igual. Estamos en una catástrofe, estamos en una inmensa crisis. Pero nunca se dejó de dar clase, nunca se dejó de pensar en aquellos que no podían tomar clase o abandonaban la clase. Sabemos que va a haber daños, tenemos que trabajar en primer lugar para que los daños sean lo menor posible, lo que se llama en cualquier catástrofe achicar daños. Y después tenemos que trabajar en reparar daños. Y después tenemos que pensar en la gran actividad que tiene la educación, que es el futuro, ¿no? Nosotros, los que nos dedicamos a la docencia, a la educación, somos gente empecinada, media cabeza dura, que cree en el futuro. ¿Qué le vamos a hacer? Si no, no podríamos dar clase. Tipo, el que no cree en el futuro no puede hacer política y no puede dar clase, ¿no? Por lo tanto, hay que ser a veces como empecinadamente optimista para dedicarse a la educación o dedicarse a la política, que se parecen aparte. Porque la política y la educación se dedican a la vida, a defender la vida, a defender a la naturaleza, ¿no? A vivir en el mundo contemporáneo, pero ser parte de una cultura, o sea, de una historia, ¿no? Y esas son las 4 miradas que yo propongo, ¿no? Para el futuro. Enseñar a vivir en el mundo contemporáneo, el mundo de la globalidad, la ciencia, la tecnología, la 4ª revolución industrial, el pensamiento científico, el pensamiento del mundo informático, del lenguaje virtual, el lenguaje de la programación, el mundo de leer datos, la economía del conocimiento y la democracia moderna. Eso es vivir en el mundo contemporáneo, conocer otra lengua,
saber que hay otras civilizaciones. Eso tienen que saber los jóvenes para vivir en el mundo contemporáneo. Pero no desde ningún lado, sino desde una historia, desde la historia de un pueblo, desde una cultura. No hay que negar la globalización. Lo que hay que hacer es ir a la globalización con identidad cultural. Eso no lo digo yo, lo decía Perón en el 74, ¿no? O sea, ya hace muchos años. Por lo tanto, yo digo, revolución tecnológica más ritos sociales y tradiciones culturales, ¿no? Ni sumergirse en el mundo global olvidando nuestros ritos, nuestras tradiciones y nuestras costumbres y nuestra cultura, ni tampoco encerrándonos en nuestra cultura y en nombre de ello no poder ser capaz de mirar el mundo, ¿no? Vuelvo a Perón, ¿no? Perón decía, el conductor tiene que saber que el mundo va para un lado. Perón decía una frase bastante graciosa, decía, y el hombre es un poquito angelito en todo esto, ¿no? Decía él, en ese término que usaba Perón, que sería, el mundo va para un lado y el hombre puede poco, ¿no? Es muy débil para poder frenar hacia el mundo, hacia donde va el mundo. Lo que debe hacer un dirigente político es tratar de que hacia donde el mundo va inevitablemente, traer los mayores beneficios para su nación y para su pueblo. Entonces, yo creo que enseñar a vivir en el mundo contemporáneo, enseñar a ser orgulloso y continuador de un pueblo, de una cultura, de una identidad, de una tradición y de sus ritos. Defender la vida y el medio ambiente es hacia donde tenemos que mirar, sabiendo que vamos a salir de la pandemia, pero no podemos salir para reproducir lo mismo que hacíamos en la prepandemia, como si no hubiese pasado nada. La pandemia mostró, por ejemplo, que la vida en las megaciudades ya es imposible de vivir. Explotó el sistema de transporte en el área metropolitana, ¿no? Por decir un ejemplo, la destrucción de la naturaleza en nombre del crecimiento económico trajo el virus. Yo no soy un especialista en medio ambiente y nunca tuve grandes inclinaciones por la lectura ambientalista o ecológica, pero fueron las mejores explicaciones de las causas de la pandemia. Sabemos y miramos las consecuencias de la pandemia. Cuando todo pase, estudiemos también las causas de la pandemia. Por lo tanto, el cuidado del planeta, del medio ambiente, del equilibrio ecológico de la vida, me parece que es una tarea a educarnos como pueblo, no solamente para educar a los jóvenes, que muchas veces tienen más conciencia que nosotros. Y en la coyuntura más urgente, yo creo que la escuela tiene un papel, la educación tiene un papel fundamental en educar para el trabajo y para la producción, porque de esta crisis se sale produciendo. No se sale ni pidiendo deuda de nuevo, no se sale ajustando, no se sale con magros salarios de los trabajadores, no se sale emitiendo, sino se sale produciendo, siendo competitivos en una sociedad que es sociedad basada en el conocimiento, ¿no? El futuro que ya llegó es el conocimiento. Ahí está la competitividad, ahí está la fuerza para conseguir los dólares que siempre nos faltan, ¿no? Para conseguir la balanza de pagos equilibrada que siempre necesitamos. Conocimiento y democracia
son nuestro camino, sí es nuestra tradición, ¿no? Somos parte de un movimiento como el peronista, que siempre creyó en la modernidad, siempre creyó en el conocimiento. Perón, en el modelo argentino, dice, en lo científico y tecnológico está el núcleo de la liberación nacional. Y en el trabajo, siempre creíamos en el trabajo, ¿no? Nunca hicimos política para organizar la pobreza, siempre hicimos política para distribuir la riqueza. Por lo tanto, me parece que esos marcos más amplios nos tienen que llevar a cómo terminar con la pandemia, o cómo terminar junto a la pandemia, estoy hablando de la educación, y después pensar en una educación a futuro. Y todo eso hay que hacerlo al mismo momento, ¿eh? No hay que esperar el futuro para educar en el futuro. El futuro es lo que hagamos hoy para el futuro. Termino acá, porque si no voy a seguir hablando mucho y me pierdo las preguntas y los comentarios de ustedes. Así que muchas gracias. Bueno, Mario, la verdad, permitime que te tutee, has tocado... Sí, tuteame, por favor. Has tocado todos los temas, realmente una exhaustiva exposición. Y para empezar con las preguntas, yo tengo dos en realidad, que son mías, y son acerca de lo siguiente. Vos lo planteaste recién, ¿no? El eje de educación y trabajo es una unidad, es algo indivisible, es algo que no se puede ver de forma disociada. Y bueno, entiendo que tuvimos 4 años de una gestión anterior que vino a destruir ese paradigma, ¿no? ¿Qué crees vos, o cuáles crees vos que son los ejes que se tienen que priorizar para reconstruir esa simbiosis que tiene que haber entre el mundo de la educación y el mundo del trabajo, que uno prepara al otro y viceversa? Y después, otra cuestión, quizás ya un poco más en el terreno de lo filosófico. Nosotros en nuestras redes sociales y un poco en nuestro ideario fundacional decimos que en Argentina Nace dice que luego de la pandemia debe haber un nuevo contrato social para que nos haga salir mejores de esta pandemia, un nuevo contrato social donde los últimos finalmente puedan ser los primeros. Entonces, primero, ¿qué crees vos que por dónde crees que debería pasar la reconstrucción del eje educación y trabajo? Y segundo, ese nuevo contrato social, que por supuesto es una entelequia de la que todos hablan y nadie puede definirla muy bien, pero todos entendemos que sería un poco romper el paradigma o modificar el paradigma actual. En cuanto a la educación, ¿por dónde crees que debería pasar ese nuevo contrato social post-pandémico? Te dejo esas dos preguntas. Bueno, ¿quieren que vaya contestando de una? Sí, ¿no? Bueno, Gustavo me propuso 2 conferencias nuevas. Perdón, que... Mario, iba a decir una cosa y me olvidé. Sí. ¿Por qué es indivisible, digo yo, el eje de la educación y el trabajo? Porque les quiero contar, compañeros y compañeras, que yo a Mario Porto lo he visto más veces en el Ministerio de Trabajo que en el Ministerio de Educación. Él quizás no se acuerde de mí, porque yo era un poco más joven cuando lo iba a recibir, cuando él venía a ver al ministro Carlos Tomada, pero la prueba de que Mario pregona lo que dice, porque lo he visto más en el Ministerio de Trabajo que en el Ministerio de Educación. Así que bueno, no quería dejar de hacer esa aclaración. Gracias. Igual ahí es cierto, me interesa mucho este tema, y gracias por el recuerdo. Igual ahí hay dos justificativos también que hay que decir. Una es mi gran cariño y amistad con Carlos Tomada, así que iba mucho a verlo a él y a hablar de política con Carlos. Y aparte porque había mucha paritaria, la verdad que me dedicaba mucho a la paritaria también, ¿no? Ustedes saben que la gran tarea de un ministro de provincia va como la de Buenos Aires, pero en todas las provincias, es dedicarse a la paritaria. Me llevaba la mitad del tiempo, eso. Pero gracias, Gustavo, es cierto, ¿no? Don Carlos Tomada, hasta días antes de irse a México, ahora que es nuestro embajador allá, estuvimos charlando estos temas. Tus 2 preguntas son muy
muy estratégicas, digamos, son tan claves que serían de una larga charla. Yo voy a sintetizarlas, perdóname Gustavo, ¿no? De que voy a decir mucha síntesis para que pueda preguntar otro compañero. Y trataré de unirlas, porque a mí me parece que en el nuevo contrato social la producción y el trabajo es clave, ¿no? En el área educativa, por lo menos. Me voy a circunscribir al área educativa. Pero digo, en primer lugar, cuando uno también discute con otro modelo de organización comunitaria, ¿no? Vos recién señalabas los últimos 4 años. La verdad es que más allá de las chicanas de la coyuntura política, uno lo que discute son modelos de organización de la comunidad, por lo tanto, las grandes diferencias son filosóficas, ¿no? Con respecto a la educación y el trabajo, en primer lugar, lo que hay que primero tener bien claro es qué entendemos por trabajo. Porque si nos ponemos de acuerdo y tenemos claro qué entendemos por trabajo, vamos a saber para qué educamos y cómo educamos, ¿no? Ustedes piensen que una nena o un nene que este año, con pandemia, con presencialidad, bueno, con todas estas dificultades, aquí hay compañeros de todo el país, así que estarán muchos en situación de escuela presencial y otros en escuelas cerradas y otros en formas mixtas, porque he visto que hay compañeros del Chaco, hay compañeros de Viedma, o sea que cada provincia tiene sus realidades. Pero una nena o un nene que entraron a la sala de 3, que es el inicio, digamos, de la carrera formativa, educativa, van a ser chicos que van a ser trabajadores del 2040, ¿no? O sea, nosotros estamos educando a los trabajadores de mediados del siglo XXI. Con lo que ahí tenemos que pensar con profundidad qué es el trabajo y saber que va a haber nuevas formas de trabajo y que se van a requerir nuevas habilidades para el trabajo. Y es probable que la ciencia y la tecnología tengan cambios tan acelerados que ya pensar que enseñar una técnica determinada y creer que uno ya lo formó para el trabajo durante toda la vida es una inmensa equivocación. Probablemente lo que hay que enseñar es habilidades que a uno le permitan ir adaptándose a los cambios tecnológicos. Por lo tanto, hay que sacarse de la cabeza que cuando uno dice educación y trabajo, hay que pensar solo en la escuela técnica. Y mucho menos pensar en el taller de la escuela técnica, porque siempre se pensó que educación y trabajo era obrero, escuela técnica, torno y el taller. Y la verdad es que educación y trabajo es para todo el sistema educativo. Ya aquella división del modelo mitrista del siglo XIX, de un bachillerato o una escuela nacional, como se llamaban antes, que enseñabas para ser dirigentes, gente que iba a ir a la universidad y después iban a ser dirigentes de la Argentina y que no necesitaban habilidades para trabajar, porque iban a dirigir. Y una masa de clase media y baja, que yendo a la escuela comercial o al normal, se iban a insertar en lugares medios de la sociedad o a la escuela técnica, al industrial, como se llamaba, e iban a ocupar algunas habilidades de mando bajo para mandar a aquellos que no tenían ninguna instrucción. Ese esquema se ha destruido, ya no existe más. Porque si uno antes educaba a un tractorista, le enseñaba habilidades que era manejar el tractor y algunas técnicas. Y hoy es un lector de datos el tractorista, porque maneja una computadora, ¿no? Y así en la industria gráfica, ¿no? O en otras industrias. Y aparte porque todos trabajamos. Entonces todos tenemos que educarnos para el trabajo como una concepción. Ahora, nosotros como somos peronistas decimos,
o peronistas, o del campo nacional, popular, o del espacio. Ahí puede haber compañeros no justicialistas, pero que vienen de otras tradiciones populares. Nosotros lo que creemos es que la Argentina tiene que ser una Argentina industrial y agroindustrial, y que le agregue conocimiento a la naturaleza, ¿no? Que le agregue conocimiento a la materia prima, y que esto genere una industria competitiva para un mercado interno dinámico, y que sabemos que el mercado interno argentino, con 45 millones de habitantes, 50 millones de habitantes, es escaso, y que solo un proceso industrializador se puede dar en una escala continental, y por eso creemos en la unidad latinoamericana. ¿No? Perón decía, cuando le planteaba la unidad de Chile y Brasil, ¿no? Y le planteaba a Vargas la unidad, él decía, si no nos unimos por románticos, porque nos queremos como hermanos y patriotas, bueno, unámonos por pragmáticos, porque la manera de poder ser competitivos industrialmente es empezar teniendo un gran mercado interno, ¿no? Y por lo tanto, me parece que la primera reflexión, Gustavo, voy a evitar dar otra charla, pero la primera reflexión, Gustavo, es pensar, tener una mirada muy amplia sobre lo que es el trabajo. Porque hay industrias o actividades que nunca estuvieron muy vinculadas a la idea de educación y trabajo, como el arte, lo artístico, que hoy es una actividad que incluye el trabajo, y es una actividad productiva, ¿no? Un recital de rock, cuando se podía, cuando la gente podía juntar, muchedumbre se podían juntar, montar un festival de rock que llevaba más trabajadores que tal vez una industria media. Necesitaba ingenieros de sonido, ¿no? Luces, ingenieros vinculados a la luminaria, trabajadores medios, gente que manejara la computadora, bueno, todo un mundo, ¿no? Hasta armadores de escenarios. Cualquiera de esos espectáculos, digo para saber que hay otro mundo, ¿no? Y el mundo de la revolución tecnológica ha revolucionado la idea de trabajo, ¿no? Yo digo siempre que los chicos que se pudieron relacionar virtualmente como estamos nosotros ahora en Zoom, y se pueden conectar al Zoom y reciben los trabajos vía virtual y los devuelven, también están aprendiendo a trabajar, porque van a trabajar mucho así en el futuro. O sea que no solo están teniendo clases, están aprendiendo a trabajar, porque están aprendiendo herramientas que van a ser de su vida cotidiana. Entonces, a mí me parece que el primer punto, entonces, el trabajo. El segundo punto es trabajo para producir, ¿no? Nosotros tenemos en el Ministerio un programa que yo dirijo que se llama Programa Nacional de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Sostenible, y lo que planteamos como consigna es capacitarse para trabajar, trabajar para producir. Y en ese sentido, y el último punto que digo, para no ser larguísima la respuesta a Gustavo, pues la verdad que en general doy charlas sobre esto, así que podría hablar 2 horas, pero para simplificar, creemos que la formación profesional es una enorme herramienta para unir educación y trabajo. Fundamentalmente para el grupo de chicos que ha dejado el sistema. Nosotros tenemos un grupo de chicos que está dentro del sistema. Con esos chicos, para esos chicos y chicas, tenemos que pensar el futuro, ¿no? El lenguaje del futuro. Lo que yo decía antes, ¿no? La vanguardia. Para los chicos que están fuera del sistema, tenemos que buscar buenos puentes para que regresen al sistema. Pues si el sistema los expulsó o no los pudo retener,
si no cambiamos el sistema va a ser difícil que vuelvan, pues lo va a volver a expulsar, ¿no? Y ahí creemos que la formación profesional es muy importante. Nosotros proponemos jerarquizar, valorizar y visibilizar a la formación profesional. Y que sea un excelente puente para la vuelta al sistema, para la terminalidad secundaria y para que sea una alternativa de alta calidad tecnológica postsecundaria para aquellos que no van ni al terciario ni a la universidad. Que la formación profesional no sea oferta pobre para pobres, sino oferta de alta calidad para alguien que no queriendo hacer la universidad o el terciario, no es un fracasado. Y que por eso puede formarse y puede acreditarse y hasta puede en algún momento de su vida querer continuar por otros caminos superiores. Ese es nuestro planteo en grueso, la verdad que daría para mucho de hablar. Y por último, quisiera lo del nuevo contrato social, Gustavo, que vos planteás. Y yo voy a hacer 4 aportes desde la educación para el nuevo contrato social. Humilde. Y también da para una larga charla, por supuesto. Pero digo, 1, educar para la producción y los trabajos del futuro. En ese contrato social nuevo, ese compromiso de la educación. Yo diría 4 compromisos de la educación. Educar para la producción y los trabajos del futuro. Segundo compromiso, educar para la convivencia social, para la unidad nacional y para cumplir las leyes y para la justicia, ¿no? Lo simplifico en educar para la convivencia, educar para vivir juntos. Tercer punto, educar para la democracia y el federalismo, profundizar la democracia y profundizar el federalismo. En un proyecto que vaya desde las provincias hacia la nación y no al revés. No es ser federal, pensar desde la nación y bajarle a las provincias lo que tienen que hacer, sino